Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión veremos una herramienta muy utilizada en probabilidad, que es el diagrama de árbol, con algunos trucos interesantes. El ejercicio que vamos a resolver en este video es de eventos dependientes y dice así: una urna contiene 9 esferas azules y 7 esferas blancas. Si se sacan 2 esferas al azar, una tras otra, ¿cuál es la probabilidad de, inciso A, que la primera sea azul? Y bueno, primero vamos a recordar cosas sobre el diagrama de árbol. El diagrama de árbol tiene niveles, nivel 1, nivel 2. Para este ejercicio, el nivel 1 sería la primera esfera y el nivel 2 sería la segunda esfera. Recuerda que en el diagrama de árbol se representan resultados, así que en este ejercicio se estaría representando el resultado de los colores para la primera esfera. La primera esfera puede ser de color azul o puede ser de color blanco. Lo mismo para la segunda esfera, puede ser de color azul o puede ser de color blanco. Y con esto estamos indicando que no importa si la primera esfera fue de color azul, la segunda puede ser azul o blanco. Y no importa si la primera esfera fue de color blanco, la segunda puede ser de color azul o blanco. También hay que recordar que los diagramas de árbol tienen caminos o ramificaciones. Por ejemplo, este sería un camino. En este ejercicio se tiene un camino, el segundo camino, tercer camino y el cuarto camino. Se le llama caminos o ramificación. De este lado se pone la probabilidad del nivel. En este caso, esta es la probabilidad del nivel 1, que es la primera esfera, y esta es la probabilidad del nivel 2, que sería la segunda esfera. Y para sacar estas probabilidades es muy sencillo. Tenemos 9 más 7 esferas en total, que serían 16 esferas. Entonces, para este ejercicio, el primer nivel tiene un total de 16 esferas. ¿Cómo sacar una esfera tras la otra? Significa que ya no tienes 16, sino ahora tienes 15 esferas al momento de sacar la segunda esfera. Por eso el segundo nivel, en su total, tiene 15 esferas. Con esto se está viendo la dependencia. Recuerda que la dependencia es que el último resultado dependa del resultado anterior, es decir, la probabilidad que estés expresando o obteniendo dependa de la probabilidad anterior. Y aquí se puede ver que como ya se sacó una esfera, el total se modifica, pero también al principio tenías 9 esferas azules, es decir, 9 posibilidades de sacar una esfera de color azul. Si sacas una esfera de color azul, significa que actualmente tienes 8 esferas, es decir, 8 posibilidades para que la segunda esfera sea de color azul. Y recuerda que esto se basa en la probabilidad simple, que es número de elementos de nuestro interés sobre el total de elementos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el camino o la ramificación indica intersección. Es decir, que cada número que está en la ramita, cada probabilidad que está en las ramitas del camino de la ramificación, se tiene que multiplicar. Y debido a que
Es un ejercicio de eventos dependientes. Esta probabilidad es la probabilidad de que la primera esfera sea de color azul, pero esta probabilidad es la probabilidad de que la segunda sea de color azul, dado que la primera fue de color azul. Esta sería la simbología de cada pedacito del camino, de cada pedazo, cada ramita de la ramificación. Por lo mismo, este resultado sería la simbología, la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la segunda sea blanca, perdón, dado que la primera fue azul. Y entonces, este dato quedaría con la simbología que la segunda sea azul, dado que la primera fue blanca. Y esta quedaría como la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera fue blanca. Entonces, esta sería la simbología que representa a cada uno de los datos en la ramificación por tratarse de un ejercicio que son eventos dependientes. Un evento depende del otro. La forma tradicional para resolverlo sería, en primer lugar, que la primera sea azul. Podemos identificar que dos caminos cumplen esta condición, el camino 1 y el camino 2. Entonces, con simbología, la pregunta se puede contestar como probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul, o la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea blanca, porque es o este camino, el camino 1 o el camino 2, cumplen la condición que se está pidiendo, la indicación que se te está pidiendo. Recuerda que la letra O en probabilidad significa que es la probabilidad de la unión, así que quedaría como probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul, unión con la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea blanca. Y la operación, cuando tenemos la probabilidad de la unión, es la suma. Así que nos quedaría como probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul, más la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea blanca. Ahora, recuerda que cada uno de estos pedazos simbolizan caminos. Y entonces tenemos que hacer la operación con el primer camino, que recuerda que una intersección su operación es multiplicación, y cuando vas a verlo desde el diagrama de árbol, si tú quieres agarrar un camino completo, cada dato que esté en una sección, en una ramita, tiene que estar multiplicado. Entonces, ya sea que lo veas por el símbolo de intersección o lo veas directamente del diagrama de árbol, estos datos se tienen que multiplicar. Nos quedaría 9/16 por 8/15, que sería el primer camino, más el segundo camino, que sería 9/16
por 7/15. Y esta operación la podemos hacer de manera manual o en calculadora. Y nos quedaría como 72 sobre 240 más 63 sobre 240, y esto nos da como resultado 135 sobre 240. Si simplificamos esta fracción, nos quedaría como 9/16. Esta es la respuesta para la probabilidad de que al sacar dos esferas, la primera sea de color azul. Ahora, como truco, porque de eso se trata este video, podemos llegar a esta respuesta de una manera más rápida y fácil. Una de las opciones es analizando las operaciones que estamos haciendo, y otra de las opciones es analizando el diagrama de árbol. Si analizamos las operaciones, date cuenta que tenemos un factor común. Recuerda que factorización es escribir algo en forma de multiplicación, y el factor común sería 9/16. Entonces, aplicando el factor común, nos quedaría como 9/16 que multiplica y ponemos dentro del paréntesis todo lo que no es el factor común, que me quedaría como 8/15 más 7/15. Y si te das cuenta, en este momento se forma el número 1 porque 8 más 7 es 15 y tenemos una suma de fracciones con mismo denominador. Entonces nos quedaría como 9/16 por 15/15, que esto queda como 9/16 por 1, lo que nos da como resultado 9/16, que ya sabemos que es la respuesta que nos tenía que dar. Ahora, si lo vemos desde el diagrama de árbol, nos damos cuenta que tenemos esta respuesta. Y recuerda lo que dice el ejercicio, probabilidad de que la primera sea azul. Los caminos que cumplen esta indicación, esta instrucción, sería el camino 1 y el camino 2. Recuerda que el primer nivel está hecho para los resultados de la primera esfera y el segundo nivel para los resultados de la segunda esfera. Así que esta es la respuesta para la primera esfera, y no nos importa el resultado de la segunda esfera, no nos importa si fue azul o fue blanca la segunda esfera, sino qué pasó con la primera esfera. Por eso desde este momento se puede ver el resultado con el diagrama de árbol. Entonces, lo que se trata de este video es que veas cómo el diagrama de árbol te puede ayudar de una forma eficiente si lo sabes analizar, si sabes qué significa cada elemento del diagrama de árbol. El segundo inciso dice así: la segunda, probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera fue azul. Esta expresión, este ejercicio, está simbolizado por el primer camino. Aquí, como tienes la palabra dado, es una condición, por lo cual el tema que tienes que utilizar es probabilidad condicional.
Cualquier expresión que te indique una condición significa que lo que tiene que utilizar es la probabilidad condicional. Y aquí, lo que está a la derecha de la expresión dado es lo que sucedió primero. Y lo que está a la izquierda de la palabra dado, de la palabra que te indica la condición, es el segundo evento. Es el evento que sucedió después o va a suceder después. Entonces, sabiendo esto, la forma de resolver este ejercicio sería probabilidad de que la segunda esfera sea azul, dado que la primera esfera fue azul, con la fórmula de probabilidad condicional. Recuerda que arriba se pone la intersección, es decir, probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul, sobre la probabilidad de que la primera sea azul. Esta es la fórmula de probabilidad condicional. Y recuerda que la probabilidad de que la primera sea azul, en este ejercicio en particular, y si te das cuenta en el diagrama de árbol, indica dos caminos. Que fue el ejercicio o el inciso que resolvimos hace unos minutos. Entonces, otra forma de escribir esta probabilidad condicional sería de esta manera. Quedaría como la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul sobre la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul más la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea blanca. Es decir, o este camino que se puede ver, o el camino 1 o el camino 2. Y aquí, de esta manera expresada la fórmula, se puede ver que también se cumple la prueba simple, que sería el total de caminos que cumplen la primera condición, es decir, el primer evento, y aquí se pone el camino de interés. Y recuerda que la prueba simple es el total de elementos, y aquí se pone los elementos de tu interés. Entonces, la prueba condicional igual cumple la prueba simple. Como estamos haciendo un video de trucos, ya sea porque ves que esta respuesta se puede ver desde el diagrama de árbol, o porque recuerdes que esta respuesta, ese resultado, se hizo en el inciso anterior, entonces, de manera rápida, podemos decir que al momento de sustituir los datos en la parte de abajo, es decir, en la parte del denominador, nos quedaría 9/16. Y en la parte de arriba, recuerda que es nuestro camino de interés.
Y el camino de interés que te están preguntando en el inciso B es el camino 1, que ambas sean azules, es decir, que la primera sea azul y la segunda sea azul. Entonces, para escribir el camino, hay que escribir en forma de multiplicación cada ramita. O, si lo vemos por la simbología, como es una simbología de intersección, hay que escribirlo en forma de multiplicación. Entonces nos quedaría como 9/16 por 8/15. Que como estamos haciendo los trucos, recuerda que hay un truco en aritmética en donde si tenemos una fracción y tienes un número en la parte de arriba y en la parte de abajo igual, es decir, en la parte del numerador y en la parte del denominador igual, se pueden eliminar a manera de truco. Por lo cual la respuesta nos quedaría que es 8/15. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que ya sabes que la primera fue azul, son 8/15. Pero de igual forma se puede hacer o se puede obtener la respuesta de una forma más rápida directamente del diagrama de árbol, que sería este resultado. Ahora, se puede ver directamente en el diagrama de árbol porque, en primer lugar, la forma en que está planteada la pregunta tiene una lógica normal, por así decirlo. Es decir, está de pasado a presente o de presente a futuro. Porque lo primero que está pasando es saber el color de la primera esfera. Y lo segundo que está pasando o que va a pasar es saber el color de la segunda esfera. Y entonces, recuerda que el diagrama de árbol en eventos dependientes, esto ya simboliza la respuesta de la segunda esfera, tomando en cuenta que había una condición previamente, tomando en cuenta que había un resultado del evento anterior. Por eso, esta sería la respuesta final. Y lo mismo sería para el inciso C, que la segunda sea blanca, dado que la primera fue azul. Tenemos la palabra condicional, que es dado. El primer evento que pasó, que es la primera fue azul, y el segundo evento que pasó, que va a pasar, que la segunda sea blanca. Esta expresión, esta situación, esta pregunta está hecha, está enfocada en el camino 2, que la segunda esfera sea azul, dado que ya sabes que la primera, que la segunda sea blanca, perdón, dado que ya sabes que la primera fue azul. Entonces, de manera rápida, sabemos que la respuesta es 7/15. Otra vez está en la forma de presente hacia el futuro o de pasado hacia presente.
Y entonces, si lo hiciéramos de manera tradicional, la simbología para esta pregunta sería probabilidad que la segunda sea blanca, dado que la primera fue azul. ¿Qué sería la intersección? Es decir, probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea blanca, sobre la probabilidad de que la primera haya sido blanca. Que recuerda, la condición para el primer evento la cumplen dos caminos, que igual se puede ver desde el diagrama de árbol. Entonces nos quedaría como 9/16. Y ahora el camino de interés sería el segundo camino. Entonces, por simbología de intersección o porque vas a escribir todo el camino, la técnica es multiplicación, la operación es multiplicación, por lo que nos quedaría 9/16 que multiplica a 7/15. Y otra vez, como truco, tienes el mismo número arriba, el mismo número abajo en una fracción, entonces puedes eliminarlos debido a que la operación en general es multiplicación y entonces te queda 7/15. Así que la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue azul, es 7/15, que directamente podemos observar la respuesta en el diagrama de árbol. El siguiente truco es muy importante. Este ejercicio ya lo contestamos. Que la segunda sea blanca, dado que la primera fue azul. Lo que te están preguntando está en el camino 2. Y si ves el ejercicio de la derecha, que la primera sea azul, dado que la segunda fue blanca. Igual es el camino 2. Pero aquí importa cómo está expresado. Ambas preguntas, tanto la derecha como la izquierda, tienen una condición. Recuerda que lo que está a la derecha de la palabra de condición, la palabra condicional, fue el primer evento. Y lo que está a la izquierda de la palabra condicional fue o será el segundo evento. Entonces, si te fijas en el ejercicio de la izquierda, que fue el que ya resolvimos hace unos minutos, el primer evento es que la primera fue azul. Y en el ejercicio de la izquierda, el primer evento es que tú ya sabes que la segunda es blanca. Esas son las diferencias entre la pregunta de la izquierda y la pregunta de la derecha. Si te fijas en el orden de la pregunta, está diseñado para que el primer evento fue la primera esfera y el segundo evento va a ser o fue la segunda esfera. Es decir, el tiempo en el que está diseñado es para presente
hacia el futuro o del pasado hacia el futuro. En cambio, el ejercicio de la izquierda, como el primer evento que se sabe es el color de la segunda esfera, la pregunta que realmente te están haciendo es cuál fue el color de la primera esfera, cuál es la probabilidad de que la primera esfera haya sido de color azul. Entonces, regresas al pasado. Por eso va del presente al pasado. Estas serían las diferencias entre una pregunta y la otra pregunta. Y bueno, el ejercicio de la izquierda ya lo resolvimos. Que cuando está en esta forma, se puede obtener directamente del diagrama de árbol. Entonces, en este ejercicio, sabemos que la respuesta de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue azul, es 7/15. Y la pregunta está relacionada con el camino 2. Ahora vamos a ver si lo mismo se cumple para el ejercicio de la derecha. Porque si así fuera, entonces la respuesta tendría que ser 9/16. Vamos a ver si exactamente esta sería la respuesta. Ahora, para este ejercicio, el ejercicio de la derecha, nos quedaría en forma de simbología que probabilidad de que la primera sea de color azul, dado que la segunda sabemos que fue de color blanco. Ve cómo cambia la forma de expresión en la simbología, tanto en el español como en la simbología, ya hay un cambio en el orden. Y esto nos quedaría como la probabilidad de la intersección, que me quedaría 9/16. Vamos a poner primero la simbología. Sería probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea blanca, sobre la probabilidad que la segunda sea blanca. Recuerda que este pedacito es indicar todos los caminos que cumplen la condición que la segunda sea blanca. Así que observemos en el diagrama de árbol cuántos caminos y cuáles cumplen la condición que la segunda
sea de color blanco. En este caso, los caminos que cumplen esta condición es el camino 2 y el camino 4. Y si volteamos a ver nuestro ejercicio, de la derecha, el camino que cumple la condición del primer evento, que cumple el primer evento, serían igual también 2, pero en este caso sería el camino 1 y el camino 2. Entonces aquí también se ve otra diferencia. La parte de abajo va a ser diferente para este ejercicio que para este ejercicio, porque son sumas de dos caminos diferentes. Entonces, para obtener la probabilidad de que la segunda sea azul, hay que hacer la suma de este camino y este camino, porque o cumple la condición del camino 2 o cumple la condición del camino 4. Entonces, probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea blanca, más la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea azul, va a ser una multiplicación de los datos por ser intersección. Entonces nos quedaría 9/16 por 7/15 más 7/16 por 6/15. Y estas operaciones recuerda que lo puedes hacer directamente en calculadora o hacerlas manual. Nos quedaría como 63 sobre 240 más 42 sobre 240. Y esto nos quedaría como 105 sobre 240. Que simplificando esta fracción nos queda como 7/16. Es decir, el número que va en la parte de abajo, en la parte del denominador, es 7/16. ¿Qué es esto? Que aquí ahora vamos a hacer la parte de arriba, que recuerda que sería el total de caminos y nuestro camino de interés. Entonces aquí tengo que poner nuestro camino de interés. El camino que realmente nos interesa sería únicamente el camino 2. Dos caminos cumplen el primer evento, cumplen la primera condición, pero el camino final, el camino de interés, solamente es uno. Y entonces aquí ponemos 9/16 por 7/15. Y recuerda, como siempre, las operaciones se pueden hacer de manera manual o en calculadora. Esto nos quedaría como probabilidad de que la primera sea azul, dado que la segunda fue blanca, es igual a 63 sobre 240
sobre 7/16. Y esta división nos queda como 3/5. Observa cómo nos quedan dos respuestas diferentes. Siempre que la pregunta, la condición, la prueba condicional esté en este tiempo, por así decirlo, un tiempo lógico, por así decirlo, un tiempo normal, por así decirlo, de presente a futuro o de pasado a presente, es decir, tenga un orden hacia adelante, se puede obtener el resultado directamente del diagrama de árbol, sin tener que hacer las operaciones. Y bueno, estos serían los trucos que puedes hacer con el diagrama de árbol para ejercicios que son eventos dependientes. Observa cómo, si entiendes perfectamente qué es el diagrama de árbol y cuáles son los elementos de cada parte del diagrama de árbol, puedes utilizar de una manera más eficiente y eficaz los datos del diagrama de árbol. Y recuerda que para observar que tu diseño fue construido de una manera correcta, la suma de cada uno de los picos en el diagrama de árbol tiene que sumar 1. Y si lo vemos como caminos, la suma de cada uno de los caminos también tiene que sumarte 1. Y bueno, eso es todo. Espero que se haya hecho interesante. Hasta luego.